En el remoto valle de Isdal, en Noruega, conocido como el Valle de la Muerte por los lugareños, un escalofriante descubrimiento en 1970 desencadenó una de las investigaciones más inquietantes y desconcertantes de la historia noruega. El descubrimiento del cuerpo quemado de una mujer, sin nombre, identificación, ni pistas sobre su identidad o cómo murió, ha desconcertado a los investigadores durante más de 5 décadas. ¿Fue víctima de un trágico accidente o hubo algo mucho más siniestro en juego? ¿Fue víctima de espionaje? ¿Podría haber una conexión con los servicios secretos o quedó atrapada en una retorcida red de mentiras? Acompáñenos a desentrañar el misterioso y escalofriante caso de la mujer de Isdal, un misterio que aún atormenta a Noruega. El 29 de noviembre de 1970, una familia aparentemente normal, mientras caminaba por el valle de Isdal, cerca de Bergen, Noruega, hizo un descubrimiento extraordinario y aterrador que marcaría el inicio de una de las historias de crímenes reales más desconcertantes jamás contadas. El valle, conocido por su impresionante belleza, irónicamente también era famoso por su oscura historia. Frecuentes accidentes, muertes sin explicación y un ambiente general de misterio. Las leyendas locales lo describían como un lugar de tragedia, suicidios y desapariciones inexplicables. Pero nadie podría haber imaginado lo que estaba a punto de ocurrir. A medida que la familia se adentraba en el valle, un olor inquietante los invadió de repente, un olor metálico y acre que persistía. A medida que avanzaban, se hizo más intenso e insoportable, hasta que finalmente dieron con la fuente. Entre 2 grandes rocas, la familia descubrió el cuerpo de una mujer, cuyos restos estaban quemados hasta quedar irreconocibles. Una sensación de malestar los invadió, y se dieron cuenta de que habían descubierto algo mucho peor de lo que habían imaginado. No era solo un cuerpo, era un misterio que desentrañaría la esencia misma de la realidad para todos los que se involucraran. Los primeros policías que llegaron al lugar quedaron inmediatamente impresionados por el hedor insoportable a carne quemada. Era imposible ignorarlo. Pero lo que era aún más desconcertante era el estado del cuerpo. A pesar del intenso calor del fuego, que había carbonizado la mayor parte de su cuerpo hasta dejarlo irreconocible, la espalda de la mujer permanecía extrañamente intacta. Una anomalía inquietante que dejaría a los investigadores desconcertados durante años. Era como si su cuerpo hubiera sido incendiado intencionalmente, con extrema precisión, pero solo en ciertas zonas. ¿Por qué se había salvado su espalda? ¿Era una pista? ¿O era solo otro elemento inquietante de este caso retorcido? Una autopsia reveló que la mujer podría haber estado viva cuando comenzó el incendio, aunque se encontraron más de 50 somníferos en su estómago, lo que apuntaba a una posible sobredosis. ¿Fue un suicidio? ¿Fue una muerte lenta y dolorosa? Pero los elementos extraños que rodeaban el cuerpo solo acentuaron el misterio. ¿El descubrimiento más desconcertante? Su ropa también estaba quemada, pero de una manera deliberada y extraña. Las etiquetas de su ropa habían sido recortadas con precisión, como si alguien intentara borrar todo rastro de su identidad. Era como si estuvieran decididos a hacerla imposible de rastrear, a despojarla de su humanidad. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que hacía. Lo que vino después solo añadió más capas al rompecabezas. A pesar de las graves quemaduras, los investigadores descubrieron que sus pertenencias personales estaban cuidadosamente ordenadas a su alrededor. Joyas, un reloj de pulsera y otros objetos
estaban colocados a su lado, como si se los hubieran quitado y colocado cuidadosamente de forma casi ritual. Esta no era una escena de crimen cualquiera. Quienquiera que hubiera estado involucrado en su muerte quería enviar un mensaje. ¿Pero qué mensaje? ¿Y a quién? En un intento desesperado por identificarla, las autoridades registraron sus pertenencias. Encontraron una maleta abandonada en la estación de tren de Bergen, otra rareza. El contenido era inquietante: más ropa, un diario, una postal y otros objetos personales. Pero nada resultó tan útil como esperaban. La postal era de un fotógrafo italiano que afirmaba haber visto a la mujer solo una vez, compartiendo una comida con ella. Sin embargo, el fotógrafo no pudo proporcionar ninguna información sustancial, lo que dejó a las autoridades con aún más preguntas. El diario fue un hallazgo curioso. Sus entradas parecían extrañas, crípticas y llenas de lenguaje codificado, inapropiado para alguien que simplemente estaba de paso por Noruega. Los investigadores no lograban comprenderlo, pero empezaron a circular rumores. Algunos teorizaron que la mujer de Isdal podría haber estado involucrada en espionaje. ¿Podría haber sido una espía? ¿Fue su muerte el resultado de una operación fallida? Después de todo, su diario parecía documentar pruebas militares de nuevos cohetes en el oeste de Noruega. Un detalle inquietante que reforzaba la sospecha de espionaje. A pesar de todas las pistas, identificar a la mujer parecía imposible. Sus huellas dactilares coincidían con las de una maleta encontrada en la estación de tren, pero la pista se perdió rápidamente. No había constancia de su desaparición en ninguna base de datos oficial, y parecía que no tenía familiares ni amigos que la buscaran. Cuanto más la buscaban, más se daban cuenta de lo completamente borrada que había sido su identidad. Era como si hubiera estado viviendo bajo identidades falsas, mudándose de un lugar a otro, usando diferentes pelucas, adoptando distintos acentos e incluso cambiando su comportamiento según donde estuviera. Pero lo más inquietante de todo era el uso constante de nombres falsos. Sus documentos y registros de hotel mostraban a una mujer que había vivido una vida de constante reinvención, sin una identidad verdadera. Había viajado por hoteles, estaciones de tren y varios países, dejando siempre un rastro de confusión, como un fantasma que quería pasar desapercibido. Uno de los descubrimientos más inquietantes fue la diversidad de monedas encontradas entre sus pertenencias. Monedas de diferentes países que parecían indicar sus extensos viajes. No era una simple viajera. Viajaba por todo el mundo, ocultando deliberadamente su rastro. ¿De quién huía? ¿O huía de algo mucho más peligroso que cualquier delincuente común? Y luego estaban las pelucas. Se encontraron varias pelucas en su equipaje, lo que sugería que su apariencia podía cambiar a voluntad. Estas no eran las pertenencias de un turista o viajero común. Eran las de alguien que se escondía, alguien que no quería ser visto. Los testigos describieron haberla visto en diversos lugares, a menudo con personas que parecían tener alguna conexión con diplomáticos o militares extranjeros. ¿Podría la mujer de Isdal haber participado en una operación encubierta o incluso ser una agente secreta de un servicio de inteligencia extranjero? La enviaron a Noruega en una misión que salió terriblemente mal. A medida que el caso seguía desconcertando a las autoridades, crecía la especulación de que la mujer de Isdal podría haber sido más que una simple turista. Algunos creían que podría haber sido una espía extranjera, posiblemente trabajando para la Unión Soviética u otro país durante el apogeo de la Guerra Fría.
¿Estaba involucrada en espionaje? ¿Su muerte fue resultado de una misión encubierta fallida? Las crípticas entradas en su diario, el uso de múltiples alias y las personas misteriosas con las que había interactuado no hicieron más que alimentar estas teorías. Pero a pesar de los esfuerzos de la policía, no surgió ninguna prueba sólida que confirmara ninguna de estas teorías. El caso se convirtió en una maraña de especulaciones, y con el paso de los años, la identidad de la mujer de Isdal siguió siendo uno de los misterios sin resolver más famosos de Noruega. El caso de la mujer de Isdal sigue siendo uno de los misterios más oscuros y desconcertantes de la historia noruega. Con su identidad aún enigmática y sin respuestas claras sobre por qué murió de forma tan horrible, la pregunta persiste: ¿quién era? ¿Era una espía? ¿O su muerte formó parte de una conspiración mucho mayor que aún no se ha descubierto? Puede que las preguntas que rodean a la mujer de Isdal nunca tengan respuesta, pero una cosa es segura: este caso seguirá atormentándonos durante años. Si esta historia te pareció tan escalofriante como a nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que le pasó a la mujer de Isdal? ¿Era una espía? ¿Víctima de una operación secreta? ¿O había algo más en juego? Cuéntanos tus teorías y sigamos conversando. Gracias por mirar y permanezca atento para más crímenes reales y misterios sin resolver que lo mantendrán al borde de su asiento.